Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Carolina Calatayud González, alumna del octavo semestre, turno vespertino, grupo D, de la clase de Derecho Internacional Privado. Y el día de hoy les voy a hablar sobre Rafael Caro Quintero y la extradición en México. Para comenzar, el estudio del narcotráfico en México exige un análisis profundo de sus principales actores y los mecanismos jurídicos que han permitido su persecución. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rafael Caro Quintero, figura clave en la consolidación del narcotráfico moderno en México. Este caso no solo representa un episodio histórico del crimen organizado, sino también un ejemplo paradigmático de la interacción entre el derecho penal mexicano, el derecho internacional y las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. A lo largo de este video se analizarán aspectos biográficos, históricos y jurídicos, con especial énfasis en la figura de la extradición y las implicaciones legales del traslado de personas entre estados. Comencemos hablando sobre la vida de Rafael Caro Quintero. Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa, en 1952. Proveniente de un entorno rural, se involucró desde joven en el cultivo de marihuana, actividad que en ese contexto representaba una de las pocas fuentes de ingreso económico. Con el paso del tiempo, logró posicionarse como uno de los líderes del denominado Cártel de Guadalajara, junto con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, organización considerada como la primera gran estructura del narcotráfico en México. Este grupo criminal introdujo una lógica empresarial al tráfico de drogas, estableciendo rutas internacionales, sistemas de distribución y redes de protección institucional mediante corrupción. Uno de los hechos más representativos de su poder fue la operación del rancho El Búfalo, un planteo masivo de marihuana ubicado en Chihuahua, cuya destrucción por autoridades mexicanas evidenció la magnitud de la organización criminal. La relevancia de Rafael Caro Quintero radica en que él sentó las bases del narcotráfico contemporáneo, influyendo en generaciones posteriores de organizaciones criminales. Un personaje muy importante en la vida de Caro Quintero fue Enrique Camarena. Enrique Camarena fue un agente de la DEA asignado a México con el objetivo de investigar a los principales líderes del narcotráfico. Su labor de inteligencia fue determinante para localizar operaciones del Cártel de Guadalajara. En 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado, en un evento que provocó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. Este hecho marcó un punto de inflexión en la política de seguridad mexicana. La muerte de Camarena generó presión internacional, obligando al Estado mexicano a actuar con mayor contundencia contra el narcotráfico. Asimismo, consolidó la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia penal. Ahora bien, tras el asesinato de Enrique Camarena, Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica y en 1985 fue detenido por autoridades de ese país. En este punto del video, ustedes se podrán preguntar, ¿qué es la extradición? Bueno, la extradición es un mecanismo formal de cooperación jurídica internacional mediante el cual el Estado mexicano entrega a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que la reclama, con el propósito de que sea sometida a un proceso penal o cumpla una pena previamente impuesta por sus tribunales. Este se basa en el principio de que nadie debe evadir la justicia aprovechando fronteras y constituye una herramienta clave contra delitos transnacionales, como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y el lavado de dinero. Desde una perspectiva jurídica, no es un acto automático ni meramente administrativo, sino un proceso complejo en el que intervienen autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial. Se rige por principios como la doble incriminación, la especialidad y la prohibición de extraditar por delitos políticos o cuando existan riesgos de persecución injusta, tortura o pena de muerte. Se diferencia de la deportación o expulsión, ya que estos son actos administrativos unilaterales, mientras que la extradición implica un procedimiento formal y, por lo general, la existencia de un tratado internacional. El régimen jurídico de la extradición en México se sustenta en normas de distinta jerarquía. En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el respeto a los derechos humanos y delimita las facultades del Ejecutivo en materia de política exterior. En el ámbito legislativo, la Ley de Extradición Internacional regula los requisitos, etapas del procedimiento, derechos de la persona reclamada y causas de negativa.
Asimismo, los tratados internacionales, como el celebrado con Estados Unidos, contienen disposiciones sobre delitos, requisitos probatorios y garantías procesales, teniendo jerarquía superior a las leyes federales. Las autoridades competentes son la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite la decisión final, la Fiscalía General de la República, que integra el expediente y ejecuta detenciones, y el Poder Judicial de la Federación, a través de jueces de distrito que analizan la legalidad del procedimiento. Ahora, ¿cómo es el proceso de extradición específicamente en México? El procedimiento inicia con una solicitud formal del Estado requirente, transmitida por vía diplomática, que debe contener la identidad del reclamado, hechos delictivos, pruebas y fundamento legal. La Secretaría de Relaciones Exteriores realiza un análisis preliminar y, si procede, puede ordenarse la detención provisional ejecutada por la Fiscalía General de la República. Posteriormente, un juez de distrito analiza la legalidad del procedimiento, garantizando el derecho de defensa y verificando principios como la doble incriminación, la vigencia de la acción penal y el respeto a los derechos humanos. El juez emite una opinión sobre la procedencia, la cual no es vinculante. La decisión final le corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que considera aspectos jurídicos, políticos y diplomáticos. Si se concede la extradición, se entrega a la persona al Estado solicitante conforme al tratado aplicable. Si se niega, permanece en México y puede ser juzgada por autoridades nacionales. En el caso de Rafael Caro Quintero, este fue extraditado desde Costa Rica a México, mediante un procedimiento formal donde posteriormente fue procesado y condenado a 40 años de prisión por delitos como homicidio y secuestro. Sin embargo, en 2013, un tribunal mexicano ordenó la liberación de Rafael Caro Quintero, al considerar que había sido juzgado por una autoridad incompetente. Esta decisión fue altamente controvertida, ya que implicó la liberación de uno de los criminales más relevantes del país. Posteriormente, la Suprema Corte corrigió el criterio. Sin embargo, Caro Quintero ya se encontraba prófugo. En 2022, fue recapturado en México en un operativo de gran relevancia nacional. Ahora se preguntarán, ¿por qué Caro Quintero se encuentra actualmente en Estados Unidos? El traslado de Caro Quintero a Estados Unidos en 2025 ha generado un debate jurídico, ya que no constituye una extradición en sentido estricto. Como ya les mencioné, la extradición implica un procedimiento formal con intervención judicial y garantías procesales. En contraste, el envío de Caro Quintero respondió a una lógica de cooperación internacional y decisiones de carácter político. Este tipo de actos, conocidos como entregas extraordinarias, evidencian la tensión entre la legalidad formal y los intereses estratégicos de los estados. Yo personalmente, como propuesta y como idea, en primer lugar, me resulta indispensable que se fortalezca la aplicación de la ley de extradición internacional mediante procedimientos más ágiles, que eviten dilaciones excesivas, pero sin sacrificar el debido proceso. Esto implica mejorar la coordinación entre el Poder Judicial y la Secretaría de Relaciones Exteriores, garantizando resoluciones oportunas y debidamente fundadas. Asimismo, México debe consolidar su red de tratados internacionales, particularmente con países estratégicos como lo son Estados Unidos, asegurando que dichos instrumentos no solo faciliten la entrega de personas, sino que también establezcan mecanismos claros de reciprocidad, respeto a los derechos humanos y límites a posibles abusos. Por otro lado, es fundamental reforzar el principio de especialidad y el control judicial en cada etapa del procedimiento, evitando prácticas como las entregas extraordinarias, que ya mencioné. Aunque eficaces en términos políticos, estas debilitan el Estado de Derecho y generan incertidumbre jurídica. En conclusión, el caso de Rafael Caro Quintero nos permite comprender la evolución del narcotráfico en México y la complejidad de los mecanismos jurídicos para su combate. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional, así como los retos que enfrenta el derecho frente a fenómenos criminales transnacionales. Finalmente, este caso nos invita a reflexionar mucho sobre los límites de la extradición y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en un contexto globalizado. Muchas gracias.